Bien, vamos a revisar los 6 primeros puntos del ejercicio integrador. El primer punto nos guía y nos dice la periodicidad de eclipses para órbitas coplanares. Entonces, nosotros sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol y la Luna, a su vez, va a girar alrededor de la Tierra. Entonces, las órbitas coplanares van a ser aquellas que están en un mismo plano. Si esto sucediera en lo que sería la Tierra y el Sol y la Luna, lo que pasaría sería que cada vez que la Luna da una vuelta a la Tierra, si estos son los rayos del Sol, siempre estaría en un momento acá y después estaría acá. Es decir, todos los meses o todos los ciclos lunares habría por lo menos lo que sería un eclipse solar y al menos también habría por lo menos un eclipse lunar. Es decir, si las órbitas fueran coplanares, siempre existirían dos eclipses en un ciclo lunar, ¿sí? Ahora vamos a un esquema que nos da lo que sería el documento, que es este de acá, y nos dice cuáles son las propiedades del triángulo OAC en el diagrama simplificado basado en la figura 1. Esta es la figura 1 y nosotros realizamos este esquema basado en esa figura. Entonces nosotros tenemos lo que sería el punto O, que nos indica que sería el centro de la Tierra, el punto A y el punto B. El punto A y punto B, si ustedes ven, va a ser cuando ocurre ese eclipse. Y nosotros sabemos que el punto C sería la mitad. Entonces este triángulo OAC va a ser un triángulo rectángulo. Y otra propiedad que va a tener este triángulo rectángulo es que el segmento CA, este segmento CA, va a ser igual a lo que sería este segmento. Que ese segmento va a ser lo que es el radio de la Tierra, ¿sí? Entonces, luego nos da el siguiente punto, que es datos para el diagrama 1. Nosotros tenemos ese diagrama 1, que es este, y nuestro siguiente punto es radio de la Tierra según el diagrama 1, definición y medida. Entonces nos dice que cómo es que se definió inicialmente lo que sería el metro. El metro se definió inicialmente como este segmento de la Tierra dividido en 10 millones de partes. Entonces a eso se le llamó lo que sería un metro. Y con esa definición nosotros vamos a poder obtener lo que sería el radio de la Tierra, ¿sí? ¿Por qué? El siguiente punto nos dice fórmula para R en términos de Q y cálculo de R. Entonces aquí también nos indica que vamos a llamar Q a lo que sería ese segmento, ¿sí? Que es el arco de un cuadrante de una circunferencia. Lo más adelante lo vamos a utilizar como la circunferencia de la Tierra. Y R va a ser lo que sería el radio de una circunferencia. Entonces nosotros sabemos esto. El perímetro va a ser igual a 2 veces pi por radio. Entonces nosotros sabemos que 4 cuadrantes, 4 veces q, va a ser igual a 2 veces pi por r. Es decir, p, el perímetro va a ser igual a q4 o 4 veces q. Ahora solamente despejamos a r, el radio. Y al despejar r obtenemos esta ecuación. El radio va a ser igual a q2 sobre pi. Y entonces para nosotros obtener una primera aproximación de lo que sería el radio de la Tierra y por lo tanto el segmento CA va a ser 10 millones de metros por 2 sobre pi. Y al realizar eso obtenemos este resultado aproximado. Nosotros cambiamos los metros a kilómetros y nosotros tenemos que va a ser aproximadamente 6.362.2 kilómetros, lo que es el radio y por lo tanto el segmento CA. Y la última parte de estos 6 primeros puntos nos dice la medida del ángulo AOC. Nos dice que nosotros consideremos cuánto es un mes lunar. Nosotros lo tomamos como 30 días y lo transformamos a horas. Entonces
un mes lunar van a ser 720 horas y lo vamos a tomar como T. Y también el documento nos dice que un eclipse va a durar aproximadamente 4 horas. Entonces nosotros tenemos esta relación. 720 horas va a ser lo que va a tardar en recorrer la luna esa circunferencia, es decir, los 360 grados. Entonces, ¿a cuánto van a equivaler 4 horas? Es decir, esta parte. Y al obtener esta relación, obtenemos esta ecuación y obtenemos que x va a ser igual a 2, es decir, este ángulo va a ser igual a 2 grados. Aquí arriba. Y entonces, ahora lo que queremos saber no es ese ángulo, sino este ángulo. El ángulo que se forma en COA, ¿sí? O AB, A o B, perdón. ¿sí? Sí, es A o C. Entonces, para obtener eso vamos a ver que es la mitad de este ángulo que obtuvimos, que es 2. Entonces el ángulo alfa va a ser x sobre 2 y por lo tanto x sobre 2 vamos a tener nosotros que va a ser, si lo sustituimos, esos 2 sobre 2, que va a ser igual a 1. Entonces este primer ángulo va a ser de 1 grado. Y con esos datos vamos a utilizar más adelante para continuar. Buenas, continuando con la explicación de mi compañero, vamos a encontrar la fórmula para θ en términos de T, que representa lo que dura el eclipse, y T mayúscula, que nos representa el mes lunar, y el cálculo de θ. Sabemos que para encontrar el ángulo A o B, vamos a ocupar esta fórmula, una razón. X nos va a representar el ángulo A o B, pero necesitamos el ángulo θ, por lo que vamos a dividir X entre 2. Despejamos el ángulo A o B en términos de θ, nos da 2θ igual al ángulo A o B. Posteriormente despejamos 2θ, despejamos X, el ángulo A o B, en 2θ. Queda de esta manera. Despejamos θ y nos da 360 por T, lo que dura el eclipse, entre T mayúscula, el mes lunar, por 2. Sustituyendo valores y reduciendo, nos da un resultado de que θ es igual a 1. Posteriormente, nos explican que debemos de encontrar que ya tenemos el ángulo θ en la A o C y R, la distancia de A a C. Las fórmulas para la distancia para D, que va a ser la distancia del punto A al centro de la Tierra, a la Tierra, va a estar en términos de R y θ. Por ley de senos tenemos que seno de θ sobre R es igual a seno de B sobre D, D siendo la distancia que necesitamos o vamos a encontrar. Si vieran el diagrama de esta parte, tenemos que θ sobre seno de θ, que es la distancia, que es el radio de la Tierra, y beta sobre seno de beta. Vamos a encontrar beta sobre el lado D, que es realmente la distancia que necesitamos. Sustituyendo valores, seno de 90 por el radio entre seno de θ, nos da una aproximación de 364.774 kilómetros. Pasamos a la siguiente fórmula. Igual, la distancia que va a ser de A a O en términos de T, T y R. Seguimos ocupando la misma fórmula para la distancia, nada más que en términos de en términos de R, que viene siendo esta parte, lo vamos a sustituir por el seno de θ, siendo θ 180 por T, lo que dura el eclipse, sobre T mayúscula, que es el mes lunar. Igual, θ lo tenemos de esta manera, expresado de esta manera, por lo que nada más hacemos una simple sustitución aquí. Esa es la segunda fórmula. Para la tercera fórmula tenemos que encontrar T, T y Q. Recordemos que Q, como lo mencionó mi compañera en la parte de arriba, Q es el cuadrante de la circunferencia.
por lo que necesitamos expresar R en Q, ya que R nos va a representar, permítanme, R expresado es igual a 2Q sobre pi, realizando los despejes de RAC. R es el radio de la circunferencia, que es igual a 2 veces la medida del arco del cuadrante sobre pi. Sustituimos R y nos queda 2Q sobre pi. Posteriormente despejamos Q, que tiene un valor de 10.000 kilómetros por 2. La medida de Q está representada en 10 millones de metros cada cuadrante de la circunferencia. Lo pasamos a kilómetros por convivencia, para que toda la distancia quedara solamente en kilómetros. Sustituyendo valores y realizando las operaciones, nos da que la distancia aproximada son de 364.774.8 kilómetros. Acerca del comentario sobre la calidad de la primera aproximación, la comparación con otras fuentes y su forma de presentar la información. Nuestra aproximación fue lo más cercano que tuvimos, dándonos la definición de metro que se usaba en la antigüedad, teniendo los supuestos de si la Tierra, de que la sombra de la Tierra era recta, teniendo el supuesto de cuándo entraba y cuándo salía solamente en un punto, y el centro de la Tierra también marcándolo como otro punto. La aproximación en la página oficial de la NASA nos da un promedio de 384.400 kilómetros, con una mínima de 356.104 kilómetros. Más adelante nos van a explicar mis compañeros por qué es este promedio y por qué tenemos un promedio estandarizado y un máximo. Las fuentes de organizaciones y de gobiernos, como es la NASA, nos dan mediciones más exactas, ya que las páginas condominio.com suelen ser de comercio, suelen ser páginas que individuos o gente no experta en el tema, pero quiere aportar información a la comunidad, sube sus resultados, sube datos. Los PDF son totalmente... No podemos confiar realmente en ningún PDF. Y la mayoría de páginas, más que darnos una información concreta, te invitan a que visites la página. Lo hacen comercialmente, no lo hacen realmente por dar la información. Con ustedes, mi siguiente compañero. El semieje mayor es la distancia media de un objeto que orbita alrededor de otro. La distancia aproximada de la Luna a la Tierra es de 384.399.1 kilómetros. El perigeo es el punto donde la Luna está más cerca de la Tierra. Su distancia aproximada es de 356.410 kilómetros. Con respecto a los intervalos de distancias de la Tierra a la Luna está a un promedio de 384.400 kilómetros de distancia según la NASA. Nuestra aproximación fue de 364.774.8 kilómetros. La principal diferencia que podemos notar investigando es que el radio de la Tierra que nos brinda la NASA es diferente al que se obtuvo. Según la investigación que hicimos con datos de la NASA, el radio ecuatorial es de 6.378.137 kilómetros y el radio polar es de 6.356.752 kilómetros. Igualmente, sustituyendo el dato investigado en la fórmula, distancia es igual a seno de 90 por 6.356.752.
kilómetros, todo entre seno de 1. Da un resultado aproximado de 364.233. Los principales meses lunares son el sideral, sinódico, anomalístico, tropical, dracónico. Para saber cómo influyen estos en el resultado de nuestra estimación, utilizamos cada dato de duración de cada mes lunar en una fórmula que sería tiempo de duración. Sustituiría en distancia igual a seno de 90 por el radio entre... Ok, siguiendo con la exposición vamos a hablar de los meses lunares. Un mes lunar dura aproximadamente 29 días. Ahora, los meses lunares se dividen en dos, el mes lunar sideral y mes lunar sinódico. ¿En qué se diferencia cada uno? El mes sideral es el tiempo que tarda la luna en hacer la órbita completa de la Tierra, en relación con las estrellas. Dura aproximadamente 27.3 días. El mes sinódico es el tiempo que tarda la luna para pasar por todas las fases, o si bien de luna llena a luna llena, y dura 29.53 días. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Vámonos un poquito rápido. Muy fácil. ¿En qué se diferencia uno del otro? El sinódico pasa por todas sus fases. Supongamos que la luna tiene... Vamos a suponer que la luna pasa por 5 fases. Fase 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Entonces, para que se complete el mes sinódico, en esta sucesión de números tiene que volver a llegar a 1. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Cumplió un mes sinódico. Ok, ahora sí empezamos desde 3. 3, 4, 5, 1, 2, 3 y se cumplió un mes sinódico. El mes sideral es el tiempo, y a diferencia del mes sideral es el tiempo que tarda en hacer una órbita completa de la Tierra en relación con las estrellas. O sea, creo que es algo sencillo de identificar uno del otro. El siguiente punto es... Ahora vamos a ver los diversos contactos en el diagrama 2. Hay dos contactos, que es el eclipse umbral, que es cuando el sol está bloqueando totalmente a la luna, y el eclipse penumbral. La luna está en la penumbra y se ve ligeramente atenada. Aún no está bloqueada en su totalidad. Ahí la luna aún no entra en una fase de eclipse. Pero si entrara ligeramente a la penumbra le daría un mordisco y sería un eclipse parcial. Estos son los diversos contactos que hay. Ahora hablaremos también de las consideraciones sobre el adecuado tiempo de tránsito y sus cotas inferior y superior. El tiempo de tránsito se va a estar determinado por un rango o cota inferior y superior, que a su vez será el tránsito en la penumbra, que es la cota inferior, y el tránsito en la umbra, que es la cota superior. También vamos a hablar de qué es el significado del UTC. Esto pues es meramente lo que venía en la teoría, y UTC significa el tiempo universal coordinado, o UTC en sus siglas en inglés. Es el principal estándar de tiempo por el cual se regula el tiempo de la zona horaria del mundo. También le puede llamar como hora universal coordinada. Y finalmente vamos a hablar de las cotas superior e inferior. Para sacar este cálculo vamos a hacer las diferencias, que va a ser la diferencia de P4 menos P1. Eso va a ser igual a el cálculo que tenemos acá arriba, 17 horas 2 minutos 46 segundos menos 10 horas 48 minutos 22 segundos. Esto nos da un igual a 6.24. Después usamos los datos. Para la cota superior tomamos U4 y la diferencia de U1, que va a ser 15 horas 53 minutos y 55 segundos menos 11 horas 57 minutos y 35 segundos. Esto nos va a dar como resultado 3.93. Con esta duración obtenemos la distancia de la luna con la fórmula previamente encontrada para la cota inferior. Entonces hacemos una simple sustitución de 29 días 12 horas 44 minutos y 2.9 segundos, que va a ser igual a 709.7 horas. Usamos las fórmulas que habíamos usado en los ejercicios anteriores. Sustituimos en lugar, ponemos las horas en la parte en la parte de arriba, que son 709.7 sobre 360 es igual a 6.94 sobre x. Hacemos el despeje y obtenemos que x vale 3.165.
Teta es igual a x sobre 2. Sabemos cuánto vale x y hacemos una sustitución. Entonces tenemos que el valor de teta es igual a 1.582. Aquí simplemente usando la misma fórmula solamente sustituimos. Nos da como un resultado de que la distancia es igual a 231.028.2 kilómetros. Para la cota superior seguimos usando el mismo dato de la hora, 700.7 horas. Usamos la misma fórmula, 709.7 entre 360, que es igual a 3.93 sobre x. Despejamos x. Ya que despejamos x, teta es igual a x sobre 2, sustituimos en x y teta es igual a 0.996. En los datos de la fórmula simplemente sustituimos y obtenemos que la distancia es igual a 366.926.4. Y sería todo. Gracias por escuchar nuestra exposición, nuestro ejercicio integrador y pues nos vemos en el salón.